Bien, la palabra del Señor para el día de hoy la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 37. Amén. Juan, capítulo 7, verso 37. Si usted lo ha encontrado, vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, del 37 al 39. Dice así: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Amén. Bien, una de las cosas que hizo el Señor con el pueblo de Israel, cuando fue entregándoles la ley progresivamente y se fue revelando a ellos, no solo a través de sus mandamientos, sino a través también de sus milagros, fue manifestando su carácter de justicia, de misericordia y toda la santidad de Dios que se fue manifestando ante los ojos de los israelitas en el desierto. También el Señor se fue revelando a ellos de maneras misteriosas que a ellos les costaba entender en su momento. Y una de esas formas en que el Señor se manifiesta, y con eso también anunciaba proféticamente los tiempos venideros, no solo quién era Dios, ni su carácter, sino también las cosas que pensaba hacer. Fue a través de las fiestas. Dios, al formar al pueblo de Israel, no solamente creó una nación, le dio la independencia, sino que también formó su cultura, su religión, y a través también de sus días festivos, no como los nuestros, que nuestros días festivos tienen que ver, bueno, como el de ellos también, no solo con hazañas que permitieron la libertad de la nación y con grandes acontecimientos históricos, separados de la fe. En el caso de los judíos era todo lo mismo. Como Dios había sido su libertador, cada vez que se hablaba de independencia, cada vez que se hablaba de momentos de la historia memorables, Dios estaba presente en ellos, y Dios en realidad era el gestor de cada una de esas vivencias, de esos hitos históricos en la vida de los israelitas. Así que las fiestas que Dios instauraba, el calendario festivo de los israelitas, estaba elaborado por Dios. Dice la palabra que dentro de las primeras fiestas que el Señor da están las fiestas solemnes, fiestas nacionales que debía celebrar el pueblo. Y dentro de esas fiestas solemnes que el Señor les permite, que el Señor les instruye, está la fiesta de los tabernáculos, que también en nuestro idioma más común es la fiesta de las enramadas. ¿Ah? ¿Y qué se celebraba con ello? Esta fiesta, y en esta fiesta los israelitas tenían el deber de abandonar sus casas, salir de sus viviendas y ir a vivir a enramadas, tabernáculos, tiendas, pequeñas rucas que hacían con hojas y elementos elementos vegetales para vivir durante 7 días. Durante esos 7 días ellos desarrollaban muchas actividades, muchas liturgias, muchas cosas que tenían un gran propósito. El gran propósito de estas fiestas aparece en Levítico, en el capítulo 23, en el verso 42, dice: en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel, es decir, toda persona que haya nacido en Israel, dice, habitará en tabernáculo, es decir, toda la nación abandonaba sus casas y vivía en ramadas. Dice, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Esta fiesta la estableció Dios, aquí claramente está el propósito de Dios, es para que a los israelitas no se les olvidara su pasado. Es muy fácil para nosotros olvidarnos de lo que pasó o de lo que éramos en nuestra infancia
y ni siquiera tenemos memoria de lo que eran nuestros padres, mucho menos la historia de vida de nuestros abuelos. Así que, ¿cuánto más difícil podría ser para una nación recordar su historia? Toda vez que la escritura, los libros no estaban y no eran la forma habitual de guardar la información, sino que más bien la transmisión oral. Así que era muy probable que si ellos no recordaban frecuentemente, tenderían a olvidar de dónde los había sacado el Señor. Y esta fiesta tenía por propósito recordar la miseria en la cual estaban en Egipto y cómo Dios los sacó al desierto y cómo vivieron en el desierto. Por supuesto que es una pequeña casa que era muy precaria, que tenía solo lo mínimo y que era una casa que tenía la particularidad de que era desmontable, de que era provisoria. Vivían en tabernáculos porque en el desierto el pueblo de Israel vivía cambiándose de lado de día en día, según la instrucción de Dios. Pero no solo les recordaba la condición de pueblo errante y cómo vivieron en aflicción y en prácticamente deambulando en los lugares donde la gente no quería ir, porque al desierto, el que iba y se perdía en el desierto moría, pero en ese lugar Dios manifestó su amor hacia ellos. En el desierto, el pueblo de Israel gozó de la misericordia del Señor. Fue en el desierto donde todos los días por la mañana, excepto el día sábado, todos los días por la mañana, la ración de pan caía desde el cielo a través del maná. Dios manifestaba su cuidado tierno. Dice la palabra que durante esos 40 años donde el pueblo anduvo en tiendas, en estos tabernáculos, al pueblo no les faltó nada, sino que en todo Dios fue su proveedor. De día dice que caminaban bajo la nube para que no sufrieran el calor del día. Y durante la noche esa nube se transformaba en fuego para que gozaran del abrigo en esas frías noches del desierto. También dice la palabra que ni siquiera su pie se hinchó durante esos días, esos años. Y la ropa, por alguna razón, no se les deterioraba ni les quedaba chica, sino que usaban un vestuario cuidado y resguardado por la mano del Señor. Todas esas cosas cobrarían una oportunidad de ser recontadas cuando los hijos de los israelitas volvieran a entrar de año en año en los tabernáculos y les preguntaran a sus papás por qué hacían lo que hacían. Allí entonces el pueblo de Israel recordaría a sus hijos lo que Dios había hecho con ellos en el desierto. Así que era un tiempo para recordar la fidelidad de Dios, para recordar el amor de Dios, para recordar la compasión de Dios, para recordar también el poder de Dios, porque Dios en el desierto los libertó de sus enemigos y los transformó de un pueblo esclavo a un ejército de guerreros. Todo eso pasó en 40 años. Pero no solo eso, sino que además pondría en sus mentes el hecho tan fundamental de que esos 40 años fueron 40 años de constante desobediencia y constante falla de parte del pueblo de Israel hacia el Señor. Bien sabemos y conocemos por la geografía y los estudiosos y la gente que hasta el día de hoy hace estas travesías turísticas, saben que entre Egipto y la tierra de Canaán no hay más de 11 días de caminata. Pero estos 11 días al pueblo de Israel le tomaron 40 años. ¿Cuál fue la razón de deambular casi en círculos en el desierto? Fue su desobediencia. Sabemos que ellos llegaron al corto tiempo a las puertas de la tierra prometida. Y en ese lugar dudaron, y en ese lugar lamentaron el milagro que Dios había hecho con ellos y dijeron, mejor nos hubiese sido morir en Egipto. Queremos volver a Egipto que morir aquí en manos de estos gigantes. Sabemos también que Josué y Caleb fueron valerosos y dijeron, no, si Dios nos trajo hasta aquí, Dios también nos dará a nuestros enemigos en nuestra mano. Así que era tiempo para recordar la infidelidad del hombre y la fidelidad de Dios. Era tiempo para arrepentirse, porque esas conductas humanas permanecían en el pueblo de Israel. De hecho, dice la palabra del Señor, que uno de los grandes acontecimientos que ocurre en el libro de Esdras y también en el libro de Nehemías fue cuando la nación, después de muchos siglos después, fue exiliada por Dios, porque esta nación se olvidó de Dios. Ellos volvieron a la tierra donde Dios los trajo de vuelta después de los 70 años de destierro. Y en ese lugar
tratando de edificar la ciudad, de reedificar la ciudad arruinada y el templo, encontraron el libro de la ley. Y cuando la gente fue congregada para escuchar el libro de la ley, dice que mientras Esdras leía la ley de Dios, el pueblo lloraba y se arrepentía y se afligía en su corazón porque entendían el tamaño de su pecado y comprendieron a la luz de la palabra que no la leían hace muchos años, décadas, que eran un pueblo falto. Celebraron en ese lugar la Pascua de Dios. Celebraron también la fiesta de los tabernáculos, dice la Escritura. Y en esa fiesta lloraban arrepentidos al ver cómo sus padres y ellos habían sido desobedientes todo el tiempo. Así que la fiesta de los tabernáculos tenía muchos propósitos, pero esencialmente hacer una clara manifestación de cómo Dios había sido fiel a pesar de la infidelidad del pueblo y cómo esa fidelidad de Dios se había sostenido aún en medio de la infidelidad del pueblo. Esta fiesta era bien particular y con el tiempo fue adquiriendo muchas liturgias, muchos momentos festivos. Duraba 7 días y más adelante nos cuenta la historia que se le agrega un día más, el 8º día. No sabemos bien a qué hace referencia o a qué día hace referencia el hecho del libro de Juan que nos está mencionando la Escritura, puesto que dice en el último gran día de la fiesta. Así que no sabemos si se refiere al 7º o al 8º día. Sin embargo, hay algo extraño en el comportamiento de Cristo para nosotros, puesto que no entendemos bien por qué hace esta referencia al agua de vida. ¿Por qué dice en nuestro texto que hemos leído que cualquiera que viniera a Él no tendrá nunca más sed, que Él es el agua de vida? ¿Qué está diciendo con esto? No solo todo lo que ya sabemos, pero ¿por qué la razón de hacerlo de esta manera? ¿Y por qué puntualiza Juan que es en el último día de la fiesta? Sabemos, porque es parte de la historia del pueblo de Israel, que durante estos 7 días de fiesta de los tabernáculos, había un acto común que se hacía todos los días, que era un acto festivo, era un acto de alegría, y era que cada día se iba, encabezado por el sacerdote, al estanque de Siloé, y desde ese lugar el sacerdote sacaba un cántaro muy grande de agua y lo llevaba al altar mientras el pueblo entero le seguía. Y iban cantando, se iban alegrando, porque esta fiesta era para anunciar la bondad y la misericordia de Dios. Y el pueblo decía 3 veces, mientras el sacerdote rodeaba el altar y derramaba esta agua en el altar, el pueblo decía: alabad a Dios, agradeced a Dios. Esto lo decían. 3 veces alababan al Señor y llamaban a los demás a agradecer la bondad de Dios. Se hacía comúnmente, pero eso se hacía todos los días. Pero el séptimo día era algo muy especial, porque se redoblaba la solemnidad, se redoblaba la fiesta. Dice que era el gran día, es decir, la liturgia era mucho más sentida, era mucho más profunda. Y este acto ya no solo era un acto cotidiano, sino que se le ponía un énfasis especial, y el séptimo día el sacerdote daba 7 vueltas por el altar, y ese día los músicos se preparaban, y cuando el agua se derramaba por el altar, los músicos cantaban y el pueblo entero alababa la misericordia del Señor y la fidelidad de Dios manifestada con el pueblo de Israel. Pero esta expresión, este acto litúrgico, tiene una gran significancia y es un acto profético que señalaba un tiempo especial. En el libro de Ezequiel, este profeta de Dios que vio muchas visiones espectaculares, una de las que llama más la atención es la visión de las aguas salutíferas que nos menciona la palabra en Ezequiel 47. Y dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa de Dios, y aquí que habían aguas que salían debajo del umbral de la casa y del oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Dice, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar.
Y me sacó por el camino a la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla, y midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió luego otros 1000, y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto esto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi en la ribera del río que había muchos árboles uno y al otro lado, y me dijo: estas aguas salen de la región oriente y descienden al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrasen estos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces, y habrá entrado allí a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo aquel que entrare en este río. Esta es una visión profética de algo que Dios estaba por hacer en el futuro. Y los israelitas, sin saberlo, lo celebraban y derramaban aguas en el altar. Tanto así que Ezequiel en la antigüedad lo profetizó, como lo he leído, señalando de que este río saldría de las aguas del mismo altar, saldría de debajo del mismo altar, y este río correría por todo el mundo, inundaría los océanos y sanaría la tierra, y cualquiera que entrara en estas aguas sería sano, sería libre de enfermedades, y que toda cosa que estas aguas tocaran producirían sanidad y total bendición. Serían aguas para salud. Un río tan glorioso, tan grande, que sale del altar de Dios, que dice el profeta que se le permitió medirlo, y mientras el ángel medía 1000 codos, él avanzaba tratando de cruzar el río, y había 1000 codos hasta el tobillo, 1000 codos hasta la rodilla, y siguió avanzando. Tanto así que este río era un río tremendo, 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 haciendo referencias a las aguas que en el futuro saldrían del altar para sanidad de las naciones y para bendición de todo aquel que se lavara en ellas. Cuando vemos a Jesús, dice en nuestra lectura, que en el último gran día de la fiesta, amén, cuando el sumo sacerdote daba 7 vueltas al altar y todo el mundo cantaba y alababa a Dios por su fidelidad, y porque así como Él fue fiel en el pasado, sería fiel también en el futuro. Así como el pueblo alababa a Dios porque el Dios que los hizo vivir en estos tabernáculos y los sostuvo y fue bueno con ellos y les dio de todo, en el futuro Dios también lo haría, y además de esto derramaban agua sobre el altar. Cuando se estaba derramando esta agua sobre el altar, y cuando el coro del templo cantaba a la fidelidad de Dios, y cuando el pueblo entero alababa y decía: agradezcamos a Dios por su bondad, agradezcamos a Dios por su bondad, agradezcamos a Dios por su bondad. Y el agua corría y mojaba el altar hacia afuera, y la gente se mojaba los pies. El Señor en ese momento se pone en pie en medio de toda esa gente y dice: yo soy el agua de vida, el que cree en mí, como dice la Escritura. Y se está refiriendo a las aguas salutíferas de Ezequiel, como dice la Escritura, de su interior. Ahora esta agua correrán ríos de agua viva. Dice que eso dijo Cristo respecto al Espíritu, y Juan lo vincula con Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia, y dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él. Óigalo usted, esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Usted ya sabe bien que Cristo ha sido glorificado.
Usted sabe bien que ese Espíritu Santo ya vino a nosotros. Es entonces a esto a lo que se refiere Jesús, parándose en medio de esa fiesta solemne, diciendo: yo soy el agua de Dios, yo soy el agua que limpia, yo soy el agua que sacia la sed, yo soy el agua que expresa y manifiesta la fidelidad eterna de Dios. Si Dios estuvo de esta manera con el pueblo de Israel en el pasado, cuánto más glorioso, decía Ezequiel, será cuando venga el Mesías y el río de Dios salga desde el mismo altar y moje a todas las naciones. Déjame decirte, hermano mío, esa es el agua que te ha mojado a ti, es el agua que me ha mojado a mí a través de Cristo. Y hoy día hemos sido sanados y totalmente satisfechos por el agua de vida que es Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, que es la promesa que hemos recibido el día en que creímos en Él. Bendita es la palabra de Dios. Porque el Espíritu de Dios que hemos recibido dice que son las arras, la garantía de que somos hijos del Señor. Y si este pueblo de Israel constantemente debía volver a su tabernáculo, a vivir y a recordar la miseria en que vivieron sus padres, pero recordar que en esa miseria donde fueron probablemente muy infieles, allí Dios fue más fiel con ellos, y allí Dios mostró sus misericordias, y allí Dios los hizo pasar por tantas adversidades hasta que los llevó a la tierra prometida. Si el pueblo de Israel podía gozarse incluso en estos elementos que para ellos estaban escondidos y aún no comprendían bien, cuánto más gozo debe haber en nosotros. Que el agua que hemos recibido, como dice el mismo Cristo, vuestros padres comieron del pan y murieron, del pan de Moisés, del pan del cielo, de ese maná y murieron. Pero el que come de mí, dice, no morirá jamás, dando a entender que esos elementos que eran símbolo de Cristo, jamás superarán el poder que en el mismo Cristo hay hoy día en el presente, para aquellos que ya no tenemos el símbolo, sino que tenemos la promesa cumplida en la persona del Señor. Si esta gente derramaba agua y se alegraba porque un día la gloria de Dios saldría del altar y bendeciría a todo el mundo, cuánto más gozo debe haber en nosotros que hemos sido alcanzados y mojados por esa agua. Mire lo precioso que dicen estos versos. Dice que el mismo Señor es el agua de vida que moja al creyente, pero luego el creyente se transforma en la fuente, en el altar de Dios, que ahora expande vida a través de esta agua y esta salta para vida eterna. Qué preciosa bendición nos dice el Señor, dándonos a entender que en realidad lo que el sacerdote hacía al tomar el agua y al derramarla sobre el altar y al cantar la bondad de Dios, no estaba haciendo otra cosa sino que hacer una figura de lo que haría Cristo con nosotros todo el tiempo. Cristo es el sumo sacerdote. Él es el que derrama el agua del Espíritu en nuestros corazones, para que en medio de nuestras infidelidades incluso nos volvamos a Él, para que en medio de nuestras peregrinaciones tengamos la promesa de que el Señor en cualquier momento vendrá, nos visitará y nos revivificará y nos sanará nuevamente. Bendito sea el Señor, porque el que ha bebido de estas aguas nunca más tendrá sed. La fidelidad de Dios fue firme para el pueblo de Israel. ¿Cuánto más firme para aquellos que hemos bebido del agua de vida que salta para vida eterna? Si tú has bebido de esta agua, hermano mío, déjame decirte que hay satisfacción en Cristo. Debiéramos hacer este ejercicio constantemente. Y a veces nuestros hijos nos oyen. Y a veces hasta se ríen que les recordamos las penurias que vivíamos antes. Pero no se nos olvide de decirles todo el tiempo cómo era nuestra vida sin Dios, cómo habría sido su vida sin Cristo, cómo eran nuestras navidades, cómo eran nuestras fiestas sin el Señor, cómo era nuestro matrimonio sin Cristo, cómo era nuestra economía sin el Señor, cómo era nuestro vivir, nuestra percepción de la vida sin Cristo.
para que vean la diferencia de cómo hoy día la gracia de Dios nos ha rociado y hemos sido alcanzados por las aguas que sanan. El Espíritu Santo ha sanado mi vida, ha sanado la suya, ha sanado mi casa y ha sanado también la suya. Así que hagamos el ejercicio constante de volvernos a los tabernáculos y echar una mirada cómo era antes nuestra vida y cómo es ahora, que el agua de vida ha venido. No esa agua que es solo un símbolo, sino que la verdadera agua. Porque cuando Cristo se para y dice, yo soy esa agua, esta es el agua a la cual se refiere Ezequiel, el que bebe de esta agua nunca más tendrá sed. No lo entendieron ellos, ni sus discípulos. Juan lo entendió recién, cuando en el aposento alto vino el Espíritu de Dios y los inundó en sus corazones y se dieron cuenta que Dios es fiel. Ahora podemos decir todas las veces que queramos, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Por eso damos siempre 3 glorias al Señor y no nos cansamos de hacerlo, porque para eso nos llamó el Señor, para anunciar la misericordia y la gloria de Dios. Dios bendiga esta palabra y podamos recordar de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Y todo por la gracia del Señor. Él es el agua de vida. El que de Él bebe nunca más tiene sed. Él derramará este caudal que no se agota sobre nosotros cada vez que lo requiramos. Si el pueblo de Dios podía recordarse de la fidelidad de Dios y confiar que Dios nunca le faltaría en el futuro, cuánto más nosotros, que el agua de Dios nos ha sido revelada con tanta claridad. Dios bendiga esta su palabra. Le invito a ponerse de pie. Vamos a orar, dando gracias al Señor. Señor, gracias por su palabra. Gracias por su Hijo Jesucristo. Gracias porque el gran día, Señor, el último día de la fiesta, donde los ojos de todos estaban atentos, vibrantes, después de haber recordado ya tanto lo que tú habías hecho con ellos, una vez más al final se derrama el agua para que el pueblo tuviera confianza, Señor, de que tú no les faltarías nunca. Pero con eso también anunciabas un tiempo glorioso, el tiempo del que habla Ezequiel, donde el río de Dios alcanzaría toda la humanidad. Gracias, Señor, porque ese día te pusiste en pie y señalaste claramente cuál era el agua que sana, que salva, que limpia. El agua en que nos sumergimos, que no tiene fondo. Esa es tu gracia, Señor, en la cual, Señor, nadamos. Estamos inundados, Señor. Oh, cuán insondable es tu amor, cuán insondable es la profundidad de tu amor, de tu conocimiento en el cual estamos sumergidos. Esa es tu gracia, el raudal de tu misericordia hacia nosotros, la que estuvo antes cuando no te conocíamos, la que estuvo antes en nuestros procesos, Señor, antes de verte con claridad, pero la que hasta ahora, Señor amado, la que estuvo, Señor, fluyendo como raudal en la cruz del Calvario, porque de ahí, desde ese lugar también salió el agua de tu cuerpo como señal de esto mismo. Señor, tú eres el agua que sacia. Gracias porque has venido a nuestra vida a saciarnos. Si el pueblo de Israel, mirando por un cristal opaco, podían, Señor, recibir el mandato de alegrarse, de glorificarte por tu fidelidad, ¿cuánto más debiéramos hacerlo nosotros? Si el coro del templo se preparaba para anunciar y cantar tu gloria ese día, cuánto más nosotros cada día debiéramos, Señor, alzar nuestras voces para glorificar tu fidelidad. Porque tú que lo prometiste en la antigüedad lo has cumplido y en nuestro presente tú estás presente y lo estarás mañana y lo estarás en la eternidad, porque este río de gracia eterna se mantiene fluyente hacia nosotros que estamos sumergidos en él. Gracias por tu palabra, Señor. Glorifíquese en nosotros y que este sea un día de acción de gracia. Señor, porque no importa lo que pase a nuestro alrededor, tú seguirás siendo fiel, tú seguirás siendo bueno con tu pueblo. No importa, Señor, las calamidades que vean nuestros ojos, como lo vio Israel en el desierto, tú estás con tu pueblo, tú guardarás a los tuyos, tú guardas a tu nación. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra bella. Y ahora levántenos de esta oración, agradecidos, contentos, deseosos de darte la honra y la gloria, porque tú eres fiel y lo serás siempre. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.